El título del mensaje de hoy es Un camino sin complicaciones para prosperar. Proverbios 10:13, la segunda parte del versículo en la Nueva Traducción Viviente dice: a los que le falta sentido común serán castigados con vara. Tal vez usted haya dicho o escuchado la siguiente frase: eso no tiene ciencia, es puro sentido común. Pues hoy quiero hablarles sobre las bendiciones y los beneficios de tener sentido común, pero también quiero hablar de las consecuencias de no aplicarlo. Puede que usted diga: es que yo no he tenido mucho estudio, por eso no tengo las habilidades y conocimientos para la vida. Pero quiero decirle que si aplica el sentido común, le irá muy bien. Y quiero empezar con la siguiente historia. En la antigua ciudad maya de Tikal, en Guatemala, los visitantes se ven rodeados de empinadas pirámides de piedra caliza de casi 70 metros de alto. Y esto muestra la destreza de los mayas como arquitectos. Estos monumentos nunca se hubieran erigido sin el dominio de algo mucho más elemental para la supervivencia maya: el agua. Hoy, en la actualidad, han usado técnicas científicas modernas y los arqueólogos han revelado otra hazaña hidrológica maya. Han tomado de Tikal muestras y han revelado que crearon un sistema de filtración de agua más antiguo y poderoso, un sistema de purificación de agua tan avanzado que uno de sus materiales, la zeolita, sigue siendo común en los filtros actuales. Vienen en muchas formas y tienen propiedades físicas y químicas únicas que les permiten filtrar contaminantes desde metales pesados hasta microbios diminutos. Los investigadores detrás de este descubrimiento dicen que el uso maya de zeolita es el más antiguo conocido del mineral para la purificación de agua en el mundo. El método de los mayas habría sido el más eficaz para eliminar contaminantes invisibles como las bacterias o el plomo. La mayoría de los arqueólogos y antropólogos han asumido tradicionalmente que los pueblos indígenas de las Américas no desarrollaron el músculo tecnológico que se encontraba en otras partes del mundo antiguo. Lugares como Grecia, Egipto, India o China, pero descubrimientos como este dejan en evidencia que esto no es verdad. Este sistema proporcionó a los mayas agua potable segura durante más de 1000 años, y otros sistemas de filtración conocidos de esa época eran primitivos en comparación con este que les hablo. El primer método de filtración griego era solo de bolsas de tela, y los mayas habían observado que en lugares donde había presencia de zeolita el agua era potable. Y no hace falta mucha deducción, imaginación para pensar en alguien que dijo: si de esta hondura volcánica cristalina sale agua dulce y limpia, tal vez también podríamos traer material de ese y usarlo para limpiar nuestra agua. Según el estudio que detalla el uso de zeolita por parte de los mayas, la arena por sí sola habría hecho que el agua pareciera clara, pero no habría tenido ningún impacto en los microbios o el mercurio. Con la adición de zeolita, los mayas obtuvieron agua clara que estaba limpia incluso para los estándares modernos. Una antropóloga experta en el tema dijo: es posible que los mayas no entendieran qué estaba haciendo la zeolita en particular, pero entendieron la importancia de mantener el agua limpia y emplearon su tecnología y su conocimiento del medio ambiente para depurar su agua potable. Ahora, présteme mucha atención, le voy a pedir présteme mucha atención, porque el punto hoy es que si aplicamos este sentido común,
podremos resolver los desafíos pequeños y grandes que nos presenta la vida y podemos prosperar. ¿Qué es el sentido común? Es la capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana y decidir con acierto. Grábeselo. Estos mayas no conocían los mecanismos físico-químicos que conocemos hoy a través de la ciencia, pero observaron y aprendieron aplicando el sentido común. No sabían de teorías o conceptos científicos, de palabras difíciles, pero observaron y aplicaron el sentido común. Y ahí quiero ir a Eclesiastés capítulo 9, el verso 10 y 12. Siempre me gusta contar historias. Ustedes se habrán dado cuenta porque el Señor Jesús me da ese ejemplo, nos da ese ejemplo a todos. Él siempre tomó historias de la vida cotidiana para enseñarnos verdades espirituales. Y dice en Eclesiastés 9, 10, 12, en la Nueva Traducción Viviente: observé algo más bajo el sol, el corredor más veloz no siempre gana la carrera, y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos, y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Grábese esto, depende de estar en el momento oportuno. ¿De qué? En el lugar correcto y en el momento oportuno. Entonces no necesitamos ser los mejores deportistas, ni los más fuertes, ni los más listos, ni los más guapos. No necesitamos ser los más talentosos. Todo lo que necesitamos es sentido común para aprovechar las oportunidades que Dios nos da, aprovechar el momento oportuno y buscar el lugar correcto. Así que si se ha demorado, tal vez, no sé, en algún tiempo dejaste pasar un momento oportuno porque estabas distraído, tienes que tener fe, confianza. Va a volver otro tiempo de Dios, otro tiempo oportuno, y hay que esperar ese tiempo para aprovecharlo. Hay que buscar el lugar correcto porque ahí están las oportunidades de Dios. En el sentido común es algo, y es algo que se aplica, este sentido común, a todos los órdenes de la vida, a la parte afectiva, a la parte de relación de pareja. Uno ve que mucha gente tiene problemas de pareja, pero es puro sentido común solucionar esa situación. Es simplemente aplicar ese sentido común que Dios lo dejó en nuestra genética para que podamos vivir la vida, ¿cierto? Ese sentido común se aplica a la economía. Por ejemplo, es sentido común no gastar más de lo que gano, ¿cierto? Pero con frecuencia tenemos problemas financieros porque gastamos más de lo que ganamos, ¿cierto? Entonces, es aplicar el sentido común. El sentido común puede ser agudizado o potenciado por la sabiduría de Dios. Entonces ahí es donde la Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Tal vez alguien diga: yo como que no tengo mucho sentido común, como que me falta más sabiduría. No, Dios puso sentido común en todos nosotros, pero puedes orar. Podemos orar y pedirle: Señor, dame sabiduría para mi hogar, dame sabiduría para tratar con mis hijos, con mi familia, para este negocio, Señor, para esta empresa. Dame sabiduría, Padre, en el trabajo. Podemos pedirle esa sabiduría al Señor y potenciar ese sentido común, ¿cierto? Y el sentido común ha llevado al desarrollo de la ciencia y ha conducido a la construcción de negocios y a que mucha gente tenga dinero, ¿cierto? De que prospere financieramente. Y es ahí donde vemos nosotros, por ejemplo, gente que no estudió, no fue a la universidad, no tiene mucha ciencia o mucha tecnología, pero aplicaron el sentido común y construyeron empresas, construyeron grandes emporios económicos. Los mayas lo aplicaron en solucionar problemas como el de proveer agua potable para miles de personas en sus ciudades, y lo aplicaron
pero ellos fallaron en aplicarlo en la parte espiritual y en la relación con Dios, porque adoraron a la creación en lugar de adorar al Creador. Es puro sentido común. ¿Cómo voy a adorar al árbol, a la vaca, o cómo voy a adorar al río o a la anaconda cuando yo más bien voy a adorar al que hizo todas las cosas? Sentido común. Pero hoy vemos mucho ese engaño en la mente de muchas personas, y los mayas lo hicieron, y las constancias arqueológicas apuntan a numerosos factores que pudieron precipitar su caída. Ellos fueron muy poderosos, como un imperio, algunos hablan del imperio maya, ¿cierto? Pero estos descubrimientos arqueológicos dicen que eran muy guerreros, muchas guerras entre ellos, derramamiento de sangre, sequías, enfermedades. Esto era consecuencia también pues de la idolatría, de la brujería, ¿cierto? De no adorar al Creador. Sin embargo, antes del colapso, los mayas gobernaron grandes ciudades, grandes extensiones de tierra. Los mayas practicaron con avidez este tipo de pecados, y la Biblia dice que la práctica de estos pecados, como la idolatría, lo vemos nosotros, por ejemplo, mira Haití, que es el país más pobre y lo más pobre del mundo, y creo que el más pobre aquí de América. Y este país hay mucha brujería, mucha santería. El vudú es un sincretismo religioso, es una cosa tremenda. Y esto ha traído una ruina, no solo pobreza, sino además han venido catástrofes naturales, y la gente podrá decir, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Qué pasa? Hay algo espiritual. Las raíces de todo lo que pasa en el mundo, en la vida de las personas y de las familias, no son raíces políticas, no son otras cosas, porque en la universidad me enseñaron mucho de que la política, este sistema político, aquello más, no es eso, son raíces espirituales. Y la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 18, el verso 9 al 12, dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron estas cosas detestables. El Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Y eso fue lo que sucedió. Dios expulsó a las naciones cananeas en la tierra de Canaán, porque ellos se corrompieron espiritualmente con la idolatría, con la brujería, con la hechicería, con todo este tipo de agüeros, de confiar en cosas y no de confiar en el Señor. Y entonces Dios dice: yo voy a echar estas naciones, las voy a sacar de esta tierra para que Israel, mi pueblo, posea esa tierra. Y también nosotros podemos ver que eso se repite con la conquista de América, ¿cierto? Cuando los indígenas también se corrompieron, porque ellos hacían sacrificios humanos también, y entonces pues Dios entrega esta tierra y vienen los europeos y la conquistan, ¿cierto? Entonces aprendamos por experiencia. Nosotros aprendemos por nuestra experiencia, pero también aprendemos por la experiencia, o mejor dicho, por lo que vemos en otras personas, ¿cierto? Y es más fácil, esta última es mejor, porque cuando nosotros aprendemos por lo que le ha sucedido a otras personas, por ejemplo, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta qué le pasó a David, las situaciones difíciles que vivió el rey David. ¿Por qué? Porque hizo cosas que no debió hacer, pero también prosperidad y bendición que vivió, porque hizo cosas que llegaron al corazón de Dios. Entonces nosotros aprendemos y vamos a ponerlo en práctica. Pero cuando nosotros aprendemos por nuestra propia, a veces no vemos
cierto, estas cosas o lo que le pasa a otras personas y repetimos los errores, pues vamos a sufrir las consecuencias. Cuando nosotros decidimos, no, yo voy a aprender, Señor, yo quiero que me enseñe, yo quiero aprender, yo quiero usar el sentido común, yo quiero que me dé sabiduría, Señor, para que yo no tenga que estar sufriendo tantos golpes en la vida para aprender, sino que yo pueda aprender de lo que me enseña tu palabra, de la historia, de lo que yo puedo observar. En Proverbios capítulo 10, el verso 13, la parte B, que fue lo que leímos al comienzo, dice: a los que les falta sentido común serán castigados con vara. La vara significa la aflicción, el sufrimiento como consecuencia de no usar esa sabiduría innata que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Eso significa la vara, ¿cierto? Esa aflicción, ese sufrimiento. Y hoy quiero decirle que usted puede decidir con acierto. Consuma agua pura, no consuma el agua contaminada con bacterias, con microorganismos patógenos o con metales pesados, como los mayas. Filtre contaminantes desde metales pesados hasta microbios diminutos. Si usted no tiene un filtro eficaz en su vida para detener aquello que le haga daño, sufrirá las consecuencias. Y estoy hablando en sentido figurado. Todos necesitamos tener un filtro en nuestra vida, en el área sentimental, en el área afectiva, necesitamos tener un filtro. Si usted no tiene ese filtro eficaz, entonces va a sufrir las consecuencias. Si consume el agua tóxica de la amargura, de la lujuria, de la codicia, esto afectará su calidad de vida y pues es algo que usted puede prevenir, ¿cierto? Algo que nosotros podemos prevenir. No vamos a consumir esa agua tóxica, esa agua sucia del odio, de la rencilla, de las peleas, del enojo, de estar guardando resentimiento y no perdonar, de esas emociones tóxicas. Tenga un filtro en su vida para decir: ¿qué acepto? ¿Qué entra a mi mente y a mi corazón? No acepto esta ofensa, me maldijeron, me atracaron, me robaron, me trataron mal, me humillaron, pero eso no entra a mi corazón, porque yo perdono, porque yo creo que mi Dios es grande, porque yo creo que mi Dios está en el asunto y mi Dios tiene un propósito con cada cosa que me pasa. Mi esposa me compartió un video en el que en una granja, es un video gracioso, se ve como un cóndor o un águila, no sé bien si es un cóndor o un águila, se quiere comer una gallina y la gallina, atrapada por las garras del gran ave, cacarea horrorizada. Pero un gallo y una cabrita vienen a ayudar a la gallina y entonces la cabrita empieza a saltar y a manotear y el gallo a aletear y a picotear hasta que asustan a aquel depredador y tiene que huir sin su presa. ¿Sí? Entonces cuando yo vi este video, pues me pareció muy bonito, muy curioso y dije también, y mi esposa pensó en eso también, por eso me lo envió. Y claro, hay una gran enseñanza aquí y hay dos lecciones acá. Muchas veces los animales actúan mejor que nosotros los seres humanos, ¿sí? A veces nos damos cuenta que los animales, aunque no tengan esa inteligencia, actúan mejor que nosotros los seres humanos, ¿sí? Y la segunda es que hay una lección de apoyo, ayuda en comunidad, contrario al egoísmo, la falta de generosidad y solidaridad entre muchas personas, familias, comunidades, naciones, ¿sí? Y aquí vemos la solidaridad o vemos pues un comportamiento que nos deberíamos tener los seres humanos. Y en Isaías el capítulo 1, el verso 3, la Nueva Biblia Viva dice: hasta los animales, el burro y el buey, conocen a su amo y agradecen sus cuidados, pero no así mi pueblo. Haga lo que haga, por ellos Israel les tiene sin cuidado. Esto pues es un poco triste, la verdad, ¿no? Israel se apartó del Señor de tal manera que tanto los bendijo el Señor y la gente le tenía sin cuidado, ingratitud con Dios. Pero eso lo vemos hoy también, ¿cierto?
vemos ese egoísmo, vemos que la gente se llena de orgullo, vemos que viene como esa vanagloria, no se le da el honor a Dios, no se le da la honra a Dios, porque Él nos da la vida, Él nos da la salud, Él nos dio el trabajo, Él nos dio la capacidad que tenemos para trabajar, para hacer dinero, para el negocio, para la empresa. Él nos dio todo lo que tenemos, Él nos ha dado la bendición de la vida y la salud, ¿cierto? Hay mucha gente que olvidada totalmente de Dios. Entonces el tiempo libre del trabajo, la gente es para pasear, la gente es para hacer otras cosas, estar distraídos, y no hay tiempo para orar, no hay tiempo para congregarse, para leer la palabra de Dios, para adorar y agradecer al Señor y honrar a Dios, ¿cierto? Y también no hay esa convivencia en amor, en compañerismo, en ayuda mutua. En Proverbios 18:1, mira que la Nueva Traducción Viviente dice: la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. La gente poco amistosa, le falta sentido común, ¿cierto? Porque cuando nosotros ayudamos a otros, eso se devolverá para nosotros, o sea, la ayuda, ¿cierto? La Biblia dice, cuando nosotros hacemos el bien, cuando nosotros ayudamos a las demás personas, cuando no somos egoístas, preocupados de nosotros mismos, todo para mí todo, sino que yo pienso en las demás personas, ayudo al que tiene necesidad, ¿sí? Entonces la familia, la iglesia, los amigos de bendición son redes de protección. Cuando usted da, recibirá. Cuando usted da en su familia, seguramente recibirá amor, afecto de su familia. Cuando usted da en su iglesia, seguramente recibirá también de esa iglesia una cobertura, una bendición y una bendición de Dios por estar en la familia de Dios. Cuando usted es buen amigo, ¿cierto? Una buena persona, entonces también lo recibirá. Lo que sembramos cosechamos. Solo hay que usar el sentido común para entender que si siembro arroz no voy a cosechar cocos, ¿cierto? Solo es sentido común para esto. Si siembro arroz, no voy a esperar que voy a cosechar otra cosa. Entonces, asimismo, si trato bien mi cuerpo, voy a recibir salud y bienestar. Si doy cariño, y voy a recibir cariño de la gente. Si doy dinero, voy a recibir dinero. Si doy respeto, voy a recibir respeto de la gente. Es lo que yo siembro, cosecho. Si soy bueno con las demás personas, Dios va a hacer que encuentre gente buena en mi camino cuando yo lo necesite, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a veces necesitamos un empleador cuando se pasa una hoja de vida o se pasa un proyecto, necesitamos tener gracia delante de esa gente, pues Dios va a permitir, Dios nos va a dar esa gracia, ¿cierto? Un empleador, una buena pareja, un buen contacto en los negocios, el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos, somos bondadosos, sembramos, ayudamos a otros, somos generosos, ¿cierto? Y mi esposa también me compartió una historia que fue noticia y que también es bastante curiosa, y es la de unos ladrones de casas que empezaron no sé, ellos cargan llaves y en el video se ve, y vi las noticias como en varios medios también, cómo empiezan a meter llaves y algunas llaves sirven y entonces abren y van intentándolo, y luego se entraron a una casa y robaron algo y salieron de allí y iban caminando por la calle con lo robado cuando de pronto unos atracadores los alcanzaron en moto y con armas y les quitaron lo que tenían. Y entonces entrevistaron a una señora que dijo: bien hecho, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Bueno, si así fuera, ningún ladrón tendría castigo, ¿cierto? Y entonces pues sería robar a los ladrones para que todo el mundo tenga perdón. Pero la ley de la siembra y la cosecha dice que cosechamos lo que sembramos y en mayor medida. Cosechamos lo que sembramos y en mayor medida, ¿sí? Los mayas no conocían la explicación científica para la purificación del agua con zeolita, pero lo importante era que funcionaba. Y a veces la gente puede que no entienda esto. Nosotros muchas veces cuando oímos el Evangelio, cuando oímos estas leyes espirituales por primera vez,
tal vez no se entienda muchas cosas, o puede ser que una persona no comprenda muy bien el evangelio, ¿cierto? Pero si nosotros lo aplicamos, ¿cierto?, va a funcionar. Puede que usted no conozca toda la explicación teológica con respecto a algo, con respecto a cómo Dios le va a bendecir. Cuando la Biblia dice que Dios le prospera, que Dios le va a bendecir, puede que usted diga, no, pero ¿cómo puede ser? A mí las matemáticas me dicen que si yo tengo 1.000.000 de pesos, aquí saco 100.000 pesos, pues me van a quedar 900. Pero la lógica de Dios y en la Biblia dice que Dios me va a multiplicar, que antes en lugar de quedarme menos, o sea, no sé, Dios va a hacer que me llegue más, que sea más bendecido. Entonces, ahí es donde yo tengo que creerle al Señor, creerle a Dios. Puede que no conozca el mecanismo con muchas cosas. También dice en Eclesiastés, como tú no sabes cómo crece un bebé en el vientre de su madre, así ignoramos muchas veces cómo es que el Señor obra, cómo es que Él hace que las leyes espirituales se cumplan, cómo es que Dios bendice, ¿cierto? Pero la gente prefiere orientarse por lo que le ha escuchado en contra de Dios. Y la ley de la siembra y la cosecha dice que cosechamos, vuelvo y repito, porque es muy importante lo que sembramos y en mayor medida, ¿sí? Por eso en Juan 9:25 dice, yo no sé si es un pecador, respondió un hombre ciego que había sido sanado, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Entonces, ¿qué pasa? Estaban interrogando a un ciego que el Señor había sanado y lo interrogaron y una vez más lo interrogaban, pero ¿y usted realmente estaba ciego? ¿Y usted nació y ciego? ¿Pero cómo? Y estaban llenos de envidia los líderes religiosos porque mucha gente creía en Jesús por estos milagros, ¿cierto? Hasta que el hombre dice, mira, yo no sé, porque decían que Jesús era pecador, decían los fariseos, los líderes religiosos, pero ¿cómo así usted, si ese hombre es un pecador? Entonces usted está diciendo mentiras, usted no nació ciego, y lo estaban interrogando ahí, y él lo que dice es que yo no sé si si él es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Entonces nosotros podemos decir hoy, yo no sé lo que usted diga, que usted se burle de los principios de Dios, de la palabra de Dios o del evangelio, no sé. Lo que yo sé es que a mí me da resultados. Lo que yo sé es que yo tengo ahora paz. Lo que yo sé es que ahora yo soy libre. Lo que yo sé es que vine sin sentido en la vida, aunque tenía mucho dinero, no me hacía falta nada, pero cuando llegué a Jesús necesitaba tanto paz interior y el Señor me ha dado paz. Eso es lo que podemos decir. Funciona, aunque mucha gente no lo pueda entender, aunque mucha gente no conozca toda la la teología, las explicaciones de eso. Entonces nosotros tenemos que aplicar la zeolita que purifique nuestra vida, y esa zeolita es la obediencia, la obediencia. ¿Cuál es la zeolita que va a purificar el agua de mi vida, en mi relación de pareja, en mi parte afectiva, en mi parte emocional, en mi parte económica? ¿Qué va a ser? La zeolita de la obediencia. Voy a obedecer, voy a poner el filtro y voy a hacer lo que Dios dice, porque Dios bendice. Así que diga hoy, aunque no entienda muchas cosas de la Biblia, aunque la gente lo cuestione, mi obediencia hará que el poder de Dios se manifieste en mi vida, ¿sí? Que la gracia de Dios esté sobre mí. Voy a usar el sentido común, voy a adorar al Creador, voy a buscar el consejo del que me creó, el que me hizo y sabe cómo funciona toda mi área psicológica y emocional, y cómo puedo prosperar y cómo puedo ser bendecido y cómo puedo tener un hogar de bendición. Yo voy a buscar al Creador, al que hizo todas las cosas, a la persona más inteligente. Eso es inteligencia, y voy a encontrar en Dios las respuestas, voy a encontrar en Dios la bendición para mi vida. Y yo quiero invitarle hoy que incline su rostro y vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor esa bendición. Padre, gracias por tu palabra, amado Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por cada persona presencialmente en la iglesia y por cada persona que está conectada.
Yo te pido, Padre, que todos podamos desarrollar ese potencial que has puesto en nosotros, que podamos usar el sentido común, Señor, que podamos ser bendecidos y prosperados, Señor, que podamos desarrollarnos, Señor, como seres humanos, prósperos y bendecidos, como hijos de Dios. Hoy te pido, Padre, una bendición especial, que venga tu reino, Señor, que si alguien ha estado afligido, luchando con la adversidad, con una historia de fracasos, Padre, hoy esa persona sea llena del poder del Espíritu Santo, de la sabiduría de Dios, y aplique el sentido común para adorar, para buscar al Creador, buscar su consejo a través de la palabra y vivir una vida en abundancia, porque viniste, Señor, para darnos esa vida en abundancia. Ven, Espíritu Santo, ahora, Señor, sobre cada persona. Ven, Señor, con una unción de gozo. Ven, Señor, con una unción de paz. Ahora, Señor, manifiesta tu presencia. Ahora, Señor, un abrazo a cada persona que lo necesita. Ahora, Señor, la manifestación de tu presencia. Y quiero pedirle a las personas que van a recibir a Jesús hoy en su corazón, para que haga esta oración con fe, repita esta oración. Yo hago la oración que interpreta su necesidad espiritual y usted la va a hacer con fe. Diga: Señor, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento y te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Voy a orar por ti. Señor, bendice, Padre, a estas personas que han hecho esta oración. Te pido que ahora, Señor, la presencia poderosa de Dios, Señor, muchos no entienden que con algo tan sencillo como esta oración, tú vienes a morar en el corazón y hay cambios y transformación y hay nuevos comienzos, Señor. Padre, manifiesta tu poder y manifiesta tu gloria, Señor. Trae sanidad, trae restauración, trae liberación y la presencia, el gozo, la alegría del Espíritu Santo sobre cada persona. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Un abrazo. El Señor te bendiga.